Bueno, hola a todos, soy Mike Howard y estoy aquí con Beverly Howard. Y vamos a hacer un estudio bíblico. Estamos en el libro de Marcos. Esta es nuestra tercera sesión. Sé que esto parece extraño, pero acabo de tener mi segunda cirugía de túnel carpiano. El cirujano tiene esperanzas de que esta funcione y yo también espero que sí. Bueno, la lección de hoy es súper importante. Si eres líder de estudio bíblico, te sugiero que también veas el video de MacArthur sobre esto. La escritura se llama el pecado imperdonable, y él lo dice de entrada. Él dice que esta lección consolará a los asustados y asustará a los cómodos, y pensé que eso era genial. Así que es una buena introducción y habla sobre el pecado imperdonable. Así que empecemos con la lección. El título se llama Cuestionado. Jesús y esta lección serán cuestionados por algunos líderes religiosos, pero lo que realmente es más importante es que nosotros hagamos la pregunta. ¿Quién es Jesús? C.S. Lewis tiene una cita famosa, y dice que esta es la pregunta más importante que podemos responder durante nuestra vida, y eso es, ¿qué debemos hacer con Jesucristo? Y también dice en estos versículos hoy, lo que hagamos con Jesucristo tendrá consecuencias eternas para nosotros. Así que es una lección emocionante y simplemente es. Está bien, verás que esto es realmente genial. De acuerdo. Entonces, lo primero es, ¿quién creen las personas que es Jesús? Ahora, en este punto del Evangelio de Marcos, la gente no tiene idea. ¿Quién es Jesús? Creo que hasta ahora hemos tenido dos testimonios de que Él es el Hijo de Dios. Uno de Dios mismo y cuando Jesús sale del agua del bautismo. El otro de un demonio que Él expulsa y que dijo que eres el Santo de Dios. En este punto, no hemos tenido testimonios de seres humanos que testifiquen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora Pedro, mucho más tarde, dice, tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Y en este punto, la gente simplemente no sabe quién es Él. Saben una cosa, saben que es un maestro increíble y un gran hacedor de milagros. Donde quiera que vaya, sana a las personas de sus enfermedades, sus aflicciones, expulsa demonios de las personas y más adelante en el Evangelio, resucita a las personas de entre los muertos. Así que el poder de Jesús es indiscutible, es asombroso, es notable, es sobrenatural y eso será parte de la lección de hoy. Ahora hay otros que, de alguna manera, son más sofisticados y ven esto, este hombre de Nazaret, en medio del campo, y dicen, bueno, es solo un predicador itinerante y sin educación, aunque tiene un gran poder. Pero luego están esos dos y vamos a analizar a estos dos en la lección de hoy. Hay quienes han decidido que él está simplemente loco o equivocado. Más tarde, Juan el Bautista envía a sus discípulos, ¿por qué no está seguro de lo que Jesús está haciendo? Y les pregunta, ¿eres realmente el Mesías? Y Jesús dijo, vuelve y cuéntales sobre las personas que has visto sanadas y resucitadas de entre los muertos, y así, incluso Juan el Bautista después de saber lo que sabe. Bueno, tal vez Jesús está un poco confundido, pero luego algunas personas, y vamos a ver qué tan importantes son estas personas importantes hoy en día, piensan que ha perdido por completo la cabeza. Y luego los líderes de Jerusalén creen hoy en la lección que en realidad no es de Dios, sino que está bajo el control del diablo. Entonces ahora, ¿cómo llegamos de ahí a aquí? De acuerdo, de esto es lo que la gente piensa de él, a esto es lo que Jesús afirma ser en los 4 evangelios. Jesús deja perfectamente claro quién dice que es. Él dice que es Dios en carne, Dios venido a la tierra. Él es el Santo de Dios. Él es el Mesías ungido. Él es el que ha sido enviado para liberarnos del pecado y la muerte. Él es el único que puede y que nos restaurará a una relación con Dios. Jesús mantiene eso a lo largo de los 4 evangelios. Nunca vacila, nunca se equivoca. Afirma que es Dios, así que solo tienes dos opciones. Él es o bien Dios, porque dice que es Dios, o está loco porque dice que es Dios y tú no crees que lo sea. Él está o bien empoderado porque recuerda todos los milagros. Está empoderado sobrenaturalmente por Dios o por Satanás. Esos son los únicos dos espíritus que pueden dar este tipo de poder.
para cualquier persona, o bien Dios o Satanás, así que te quedas con esas dos opciones. Así que el capítulo 3 de Marcos, versículos 20 al 30, es una lección emocionante. En este punto de su ministerio, Jesús apenas está comenzando. Ha estado en muchas de las ciudades alrededor de la parte norte del mar de Galilea y en todas partes. Él va, predica y luego sana a las personas enfermas y expulsa demonios. Y Marcos dice, él hace algunas declaraciones generales como que sanó a todos en el pueblo. Y expulsó demonios de todas las personas que estaban poseídas por demonios en el pueblo. Entonces no sabemos cuántas personas sanó Jesús. Leemos muchas historias en los evangelios, pero probablemente hay miles, si no decenas de miles, de ejemplos más de él sanando y expulsando demonios de las personas, y sanando a personas de la lepra y todo tipo de cosas. Resucitando a personas muertas, alimentando a 5,000 y luego a 4,000, todo tipo de milagros que a veces, simplemente creo que Juan, el apóstol Juan, dijo cuando escribió el evangelio. Dijo que el mundo simplemente no puede contener la cantidad de personas que hay en el mundo. Dijo que el mundo simplemente no puede contener la cantidad de palabras que me llevaría enumerar todas las cosas que Jesús dijo y que hizo, así que en este punto temprano en su ministerio, es abrumado. La gente viene de todas partes porque escuchan acerca de estos maravillosos milagros. Entonces dice en el versículo 20 que Jesús entró en una casa y esto es en Cafarnaúm. Y probablemente sea la casa de Pedro, pero no se nos dice y nuevamente se reunió una multitud. Eran tan grandes que él y sus discípulos ni siquiera pudieron cenar. Así que, ya sabes, están sentados en las ventanas o de pie en los techos cercanos. Estaban simplemente abarrotados a su alrededor, porque simplemente no podían entender quién era este hombre. Entonces su familia se enteró de todas estas cosas que estaban sucediendo, de todos los milagros, de todas las multitudes que lo siguen y la gente lo empuja, y él simplemente no puede tener una vida normal en absoluto. Y así deciden y esto es cuando dice su familia. Es su madre y sus hermanos y hermanas y medio hermanos y hermanas cuando su familia se enteró de esto, fueron a hacerse cargo de él porque dijeron que está loco. Está diciendo que es Dios. Está haciendo todas estas cosas. Claramente ha perdido la cabeza. En este punto de su ministerio, su propia familia en lugar de creer que él es el Mesías. Ahora sabemos que su madre sí, pero sus hermanas, hermanos, primos, tías y tíos, todos creen que este chico extraño al que vieron crecer finalmente ha perdido la cabeza. Y así han venido a hacerse cargo de él. Supongo que no tenían un manicomio, pero iban a llevarlo a casa e intentar cuidarlo. Porque decidieron que no está bien y no llegaron a tener fe en Jesús hasta después de la resurrección. Pero después de la resurrección se convirtieron en creyentes y Santiago, uno de sus medio hermanos, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén y los maestros de la ley. Esa es la primera parte. ¿Es Dios o está loco y su familia vota? Está loco. Pero luego los maestros de la ley bajan de Jerusalén para enfrentarlo. Y así, esta es la parte sobre si está empoderado por Dios o está empoderado por el diablo. Así que empecemos. Los líderes dicen que está empoderado por Satanás y los maestros de la ley. Bien, los que bajaron de Jerusalén dijeron que está poseído por Belcebú, que sería otro nombre para Satanás. Ahora, Belcebú es un dios pagano que era llamado el dios de las moscas y los judíos. Señor de las moscas, lo siento, el Señor de las moscas. Y los judíos cambiaron una letra en la palabra en lugar de Señor de las moscas. Era Señor del estiércol. Así que lo cambiaron de moscas a estiércol porque el estiércol atrae a las moscas, supongo. Sí, así que luego continuaron explicando de quién estaban hablando, el príncipe de los demonios. Él está expulsando demonios. Ahora en este punto Jesús dice, oh, Dios mío. Así que recuerda que está cenando. Está tratando de cenar y estos chicos entran y dicen esto. Entonces él dice, chicos, necesitan pensar esto y Jesús hace en los siguientes versículos lo más increíblemente. Explicación maravillosa. En tan pocas palabras que jamás verán en la Biblia, Marcos es famoso por ser conciso, pero esto es asombroso incluso para Marcos. Chicos, él dice, quiero que piensen esto, así que Jesús lo llamó y comenzó a hablarles en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Entonces él dice que vamos a ser lógicos aquí, vamos a hacer un problema de lógica. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido contra sí mismo,
entonces ese reino no podrá mantenerse en pie. Y incluso si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pie. Entonces, si Satanás se opone a sí mismo, en otras palabras, estoy expulsando demonios aquí. Los demonios están controlados por Satanás. Entonces, si Satanás me está dando la autoridad para expulsar a sus demonios que están bajo su control, entonces él está dividido, y no puede mantenerse en pie, su fin ha llegado. Y dice, déjenme decirles lo que realmente está sucediendo, chicos. Piensas que estoy obteniendo mi poder de Satanás, pero les digo que mi poder viene del Espíritu Santo. De hecho, él dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte sin atarlo primero. Entonces, el que entró en la casa del hombre fuerte puede saquear su casa. Y voy a explicar exactamente lo que significa en un momento. Entonces él dice, les voy a dar una advertencia sobre equivocarse en esto. Y aquí es donde, como dice C.S. Lewis, que pensamos de Jesús y lo que decidas tendrá consecuencias eternas. Jesús está a punto de advertirles ahora. Todavía no han cruzado la línea, pero están yendo por el camino equivocado en cuanto a quien creen que es Jesús en el versículo 28. Él dice verdaderamente, les digo que cada vez que Jesús comienza, lo que va a decir con verdaderamente, les digo, recuerden nuestro estudio de Juan donde lo dijo tantas veces. En verdad les digo, adivinen qué, lo está haciendo aquí en Marcos. Él dice verdaderamente les digo que esto va a estar en el examen. Mejor anoten esto, mejor presten atención a lo que voy a decir. Él dice verdaderamente, les digo que las personas pueden ser perdonadas. Todos sus pecados y todo lo que digan difamatorio contra Dios o contra mí puede ser perdonado. Cualquier cosa que digan puede ser perdonada. Todos sus pecados, sin importar cuáles sean, pueden ser perdonados, excepto esto: quien blasfeme contra el Espíritu Santo, esa persona nunca será perdonada. Son culpables de un pecado eterno. Wow, 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 doble wow, triple wow, wow. Permítanme volver atrás para asegurarme de que lo entendieron. Les digo que las personas pueden ser perdonadas de todos sus pecados y de toda calumnia que pronuncien. En otras palabras, tomen cada pecado que sea humanamente posible cometer y cada uno de esos pecados puede ser perdonado, excepto uno, y ese es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, que nunca será perdonado. Y él dijo esto: ustedes están yendo por el camino equivocado, muchachos. En quien creen que soy, dijo esto, porque estaban diciendo que él estaba siendo controlado por Satanás en lugar de ser empoderado por Dios. Así que normalmente iría directamente al resumen, pero voy a tomar unos minutos aquí para hablar sobre ¿qué significa Jesús? Porque esto puede sorprender y confundir si no profundizas realmente en ello. Así que permítanme tratar con el significado de ello, el pecado imperdonable. Bueno, la definición de blasfemar. La blasfemia es hablar mal o despreciar o rechazar. Entonces, si blasfemas, estás diciendo, sabes, eres malo, y te rechazo y blasfemando. Blasfemar contra cualquier persona según lo que acabamos de leer, incluyendo a Dios, incluyendo a Jesús. Dijo que puede ser perdonado. Y recuerden, volvamos y miremos realmente, les diré que las personas pueden ser perdonadas de todos sus pecados y de toda calumnia que pronuncien, pero él dice que puedes blasfemar contra cualquier persona, incluyendo a Dios, a Jesús, puede ser perdonado, pero no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso no será perdonado. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Son culpables de un pecado eterno. Así que ayúdenme a entender exactamente lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué este pecado en particular? ¿Qué tiene de especial blasfemar o rechazar al Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, han rechazado la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ellos dijeron que en lugar de ser el Espíritu Santo en Jesús, es Satanás en Jesús. Han rechazado el papel del Espíritu Santo en el empoderamiento de Jesús en su ministerio. En primer lugar, hay 3 razones aquí.
En primer lugar, el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo y ese Espíritu le da el poder para sanar, expulsar demonios y resucitar a los muertos. Más tarde descubrimos que, cuando llama a los 12 discípulos, les da una porción de este Espíritu Santo y luego, después de su resurrección, el Espíritu Santo viene a todos los que creen. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos capacita para ser redimidos, regenerados y recreados. Ese poder del Espíritu Santo es transformador y nos capacita. Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, quien nos fortalece. Bien, entonces, en primer lugar, ¿están negando que el Espíritu Santo sea el que capacita a Cristo? En segundo lugar, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nos convence. Y lo que eso significa es que el Espíritu Santo nos abre los ojos al pecado. Sin el liderazgo del Espíritu Santo, sin el toque del Espíritu Santo, no tenemos idea. No sabemos, no conocemos nuestra condición, estamos ciegos a nuestras condiciones. Dice eso en Juan 16:8. Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo acerca del pecado, acerca de nuestro pecado, acerca de la justicia de Dios y acerca del juicio, el juicio que viene a causa de nuestro pecado. En contraposición a la justicia de Dios. Bueno, eso es lo segundo. Entonces, cuando rechazas al Espíritu Santo, estás rechazando al que capacita a Cristo y nos capacita a nosotros. Y en segundo lugar, estás rechazando al que intenta convencerte de tu pecado. Y en tercer lugar, entonces, el Espíritu Santo nos lleva a la salvación una vez que somos convencidos de nuestro pecado. Una vez que vemos el estado de nuestras almas, ese mismo Espíritu Santo, en Juan 6:44 dice que te atraerá hacia Cristo, te atraerá hacia Él. En otras palabras, Él te mostrará el camino. Recuerda que estos hombres están yendo por el camino equivocado. Entonces, el Espíritu Santo realmente nos mostrará el camino correcto. Su palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. De acuerdo, te mostrarán el camino. Entonces, volvamos al botín de la casa del hombre fuerte. Esta es una imagen que nunca había comprendido realmente antes. Cuando Jesús dice esto, Él dijo, ¿nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte? La casa del hombre fuerte es el reino de Satanás. Es el reino de este mundo. Es el mundo caído. Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte. Nadie puede entrar, nadie puede irrumpir en la casa del hombre fuerte sin que, primero, atando al hombre. Jesús dice que la razón por la que puedo hacer lo que estoy haciendo es porque en realidad he atado a Satanás para que no me detenga. Lo he atado y lo he puesto en un rincón. No puede hacer nada acerca de lo que estoy haciendo, porque el poder en mí es mayor que el poder en él y por lo tanto lo he vencido. Y así dice, así que he atado al hombre fuerte. ¿Y qué ha hecho? ¿Por qué ha atado al hombre fuerte? Para que pueda saquear su casa. ¿Qué significa eso? ¿Todos somos parte de la casa de Satanás? Antes de ser salvos, somos miembros del mundo de la oscuridad, del mundo del pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿De acuerdo? Entonces Jesús vino a este mundo oscuro, a este mundo pecaminoso para sacarnos, para elegirnos y salvarnos, para liberarnos. Él dice que he venido a liberar a los cautivos, he venido a saquear el reino de Satanás y rescatar a aquellos que están en él. ¿Qué tan genial es ese ejemplo? Así es, ¿qué tan genial es ese ejemplo? Entonces, ¿por qué este es el número 1? Dios nos dio a su Hijo. Número 2. Jesús murió y resucitó. Pero número 3, y esta es la razón por la que no puedes blasfemar al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo abre nuestros ojos a esa verdad, que Dios nos dio a su Hijo y que todo aquel que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. De acuerdo. Y luego Jesús murió y resucitó de nuevo. Y el Espíritu Santo abre nuestros ojos a la verdad. Él es el Espíritu de la verdad y nos impulsa una vez que nuestros ojos están abiertos. Nos impulsa a acudir a Dios en busca de perdón y nos recrea y nos capacita. Esas son las cosas que hace el Espíritu Santo. Cuando dices que el Espíritu Santo no puede hacer eso, o que no es el Espíritu Santo o lo rechazo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien te convence del pecado, quien te lleva a Jesús, quien te recrea y restaura.
Él hace todas esas cosas y cuando le dices que no, has cortado tus oportunidades, has cerrado la puerta y por eso es el pecado eterno e imperdonable, porque ahora has cerrado la puerta a tu única esperanza de salvación. Cuando hablamos mal del Espíritu Santo, estamos hablando mal o rechazando el regalo de Dios. Jesús es sacrificado, y nuestra única esperanza de salvación, que es la buena noticia ahora. ¿Cómo aplicamos esto ahora? He dividido la aplicación en dos partes. Una parte es para las personas que han escuchado el Evangelio, pero han rechazado o han pospuesto tomar una decisión acerca de Jesús y esto es algo importante. Así que presta atención si estás en ese grupo de no estoy muy seguro de quién es Él. Para los incrédulos creyentes, mi pregunta es, o la pregunta del Espíritu Santo, ¿esto realmente viene del Espíritu Santo? De acuerdo. ¿Cuántas pruebas más necesitas de que estás vivo? En un lugar oscuro. ¿Cuántos huracanes y terremotos más necesitas? Acabamos de pasar por uno aquí. Hay otro en la costa este. ¿Cuántos más de esos necesitas? En Marruecos, creo, hubo un terremoto grave ayer. ¿Cuántos más de esos necesitas para entender que necesitas un Dios que sea el Señor sobre las olas y el viento? Y ese sería Jesús. ¿Cuántas más guerras necesitan ser peleadas? Ucrania, Rusia, Corea del Norte. ¿Cuántas guerras más en todo el mundo aparentemente para siempre? Hasta que te des cuenta de que necesitas ser un Dios que es el Señor de la paz y necesitas a alguien que sea el príncipe de la paz. ¿Cuántas enfermedades más como el COVID necesitamos soportar? Antes de saber que necesitamos al gran médico, ¿cuánto más odio y falta de ley tenemos que presenciar? Antes de conocer al Señor de la paz, ¿cuánta más corrupción? El Señor de la perfección y la justicia, ¿cuánta más división hasta que alcancemos? El Espíritu Santo, el Espíritu que nos da unidad, el mismo Espíritu, ¿cuánto más de eso necesitamos antes? Nos despertamos, abrimos los ojos y vemos que este es un mundo oscuro. Es la casa del hombre fuerte, es el reino de la oscuridad. ¿Cuánto más necesitas ver? Antes de que realmente digas que tienes razón, este es un mal lugar y luego sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez has cometido un error? ¿Te has lastimado a ti mismo? ¿Alguna vez has lastimado a otras personas? Admitirás que eres, y admito esto todo el tiempo, egoísta y centrado en ti mismo, y luego tal vez si no te ves necesariamente tan mal, ¿tienes algo en tu vida de lo que te arrepientas? ¿Te gustaría ser completamente liberado y perdonado por todo lo que estás viviendo en un mundo oscuro? ¿No te gustaría conocer a la persona que podría llevarse todo eso? Él es el Señor de todas esas cosas. ¿No te gustaría ser liberado de todo el pecado y egoísmo en tu vida? ¿No te gustaría eso? Bueno, entonces tienes que decidir si este Jesús es Dios. ¿Cómo él afirma o está loco? ¿Cómo su familia piensa? ¿Está impulsado por el Espíritu Santo? ¿O está impulsado por el poder del aire, Satanás? ¿Es él el que ha irrumpido en la casa de Satanás? Este mundo oscuro para rescatarte y liberarte, ¿te das cuenta de dónde estás y lo que él está ofreciendo? ¿Y tú lo quieres? Entonces, cuando es demasiado tarde, ¿recuerdas? Jesús dice, chicos, aún no han cruzado la línea, pero les digo, están yendo por el camino equivocado que los llevará a un pecado eterno e imperdonable. Bueno, veamos dos ejemplos. El primero es el apóstol Pablo. Hablas de alguien que está yendo por el camino equivocado. Él había obtenido permiso para ir a un lugar llamado Damasco para perseguir, matar y erradicar a este nuevo grupo de personas llamado cristianos. Y él estaba en camino para hacer precisamente eso cuando él había rechazado a Jesús en las buenas noticias, hasta que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, el Espíritu Santo,
Esto es tan genial. El Espíritu Santo tuvo que cegar los ojos carnales de Pablo, para abrir los ojos espirituales de Pablo, ¿de acuerdo? Y te digo que si no eres creyente, el Espíritu Santo te perseguirá, y si es necesario, cegará tus ojos físicos para que pueda abrir tus ojos espirituales. Pero sigues diciendo que no, y esto es lo que va a suceder. ¿Recuerdas la historia de Faraón cuando los israelitas estaban en Egipto? Bueno, Dios a través de Moisés trajo todas, o Moisés a través de Dios trajo una serie de plagas a Egipto para tratar de convencer a Faraón de que dejara libres a los israelitas. Después de la plaga número 1, la plaga número 2, la plaga número 3, la Biblia dice que después de cada una de estas plagas, Faraón endureció su corazón. Y luego llegó a un punto en el que endureció su corazón tantas veces que la Biblia dice que finalmente, Dios endureció permanentemente el corazón del faraón para siempre. Entonces, ¿cuándo es demasiado tarde? Bueno, no lo sé. He oído hablar de personas que rechazan a Cristo y luego en su lecho de muerte lo aceptan. Pero diré esto. Cuanto más veces escuchas el Evangelio, más sabes sobre Jesús y más veces lo rechazas. Las posibilidades son que tu corazón se está volviendo más y más duro. Y cada vez será más difícil para ti creer ahora. Eso es para los incrédulos. Esa es la aplicación que tengo para los incrédulos. La aplicación para los creyentes es esta. ¿Qué pueden hacer los creyentes? Bueno, esto es lo que pensé después de leer esta lección. Escucha, cuenta las buenas noticias. El Espíritu Santo va a trabajar a través de ti y de mí para hablar de Jesús. Así es como hace lo que hace. Lo ha escrito en el libro. Tenemos la Biblia. Está inspirada por el Espíritu Santo. Él nos tiene. Somos la iglesia donde puede transmitir el mensaje. Eso es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Bueno, podemos orar. Rezo intensamente, especialmente por amigos y vecinos en nuestra comunidad para que el Espíritu Santo atraiga y convenza a las personas y las lleve a Jesús. Pero creo que lo que me impacta en esta lección es: tenemos que tener un sentido de urgencia cada vez que alguien rechaza las buenas noticias, su corazón se vuelve más duro. Y eventualmente es muy aterrador y eventualmente será demasiado tarde. Tengo muchos amigos que conocen el Evangelio. Hemos discutido el Evangelio muchas veces, y al final de cada conversación, simplemente dicen, bueno, ya sabes, simplemente no lo sé. Bueno, el capítulo 4 de Hebreos advierte sobre eso y dice, te estoy advirtiendo. Hoy es el día para entrar en el descanso, no lo rechaces de nuevo, no te demores, no te detengas. Cada día que pases, tu corazón se volverá más duro y llegará un punto en el que será demasiado duro. Y el camino de la dureza de corazón, porque aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. En otras palabras, lo blasfemaron, pero su pensamiento se volvió fútil y sus corazones se oscurecieron, y eso está en el capítulo 1 de Romanos. Así que si sigues ese camino, te digo que tu corazón se volverá duro y no podrás ver. Así que permíteme terminar de esta manera. La pregunta más importante a la que podrías obtener una respuesta en esta vida es, ¿qué piensas de Jesucristo? Y la razón por la que eso es importante es porque tiene una consecuencia eterna. Puedes ser rescatado, libre de este mundo oscuro, y puedes ser recreado, tener salvación eterna, perdón de pecados y una relación eterna con Dios. Pero necesitas poner tu fe en Jesús. Él es Dios en carne. Ora conmigo. Padre. En este momento, solo rezo por aquellas personas que están indecisas. Solo han escuchado el Evangelio. Han oído hablar de Jesús. Han leído la historia. Han escuchado un sermón. Pero simplemente no pueden decidir quién es Él, simplemente no pueden tomar una decisión. Entonces, Padre, no pueden tomar esa decisión porque necesitan tu espíritu para abrir sus ojos, para convencerlos, para guiarlos. Entonces, Padre, en este momento, oro para que tu espíritu se extienda por todo este mundo. Y simplemente, atrae a las personas hacia ti, abre sus ojos y, Padre, si no han ido demasiado lejos por ese camino de corazón endurecido, oro para que les des ojos para ver y oídos para oír. Y Padre, que sean liberados de la corrupción y la oscuridad en este mundo. Padre, para los creyentes, enciende un fuego en nosotros, ayúdanos a entender. Hay una sensación de urgencia aquí. Este barco ha sido golpeado por un iceberg y se está hundiendo rápidamente.
Y nuestro trabajo es decirle a la gente dónde está el bote salvavidas y ese bote salvavidas es Jesucristo. Así que Padre, danos la energía, danos la pasión, la urgencia de llevar este mensaje porque muchos están pereciendo. En el nombre de Jesús, lo oramos. Amén. Bueno, fue una gran lección para mí porque está encendiendo un fuego dentro de mí. Para aquellos de ustedes que podrían estar indecisos, espero que estén abiertos a escuchar las buenas noticias y simplemente escuchar al Espíritu Santo hablar. Hasta la próxima semana. Espero que estén seguros. Sepan que los queremos.